And as I told you, we're gonna start now with the second part, which is for the grammar part, which is for comparative and superlatives. So I'm currently sharing the screen with you. Let me know when you're able to see it, okay? Can you see it already? Sí. Okay, so here we have comparative and superlatives. What do you know about this, guys? Hasta el momento en sus clases de inglés, ¿qué recuerdan sobre comparative and superlatives? What are these used for? Nothing. Okay, so Profe dice Lucía que se la deja entrar. ya la dejé. I'll be back in a minute. Okay, I'm back, sorry. So it says in here, as I was going to say, no estaba hablando, sorry. Okay, comparative adjectives. Comparative adjectives, bueno, está en español aquí, se utilizan para comparar una determinada característica o cualidad entre dos o más cosas, animales o personas. O sea, en general, los comparative and superlative son un tipo de adjetivo. Un adjetivo me sirve para describir a alguien o a algo, ¿ok? Recuerden que los adjetivos, repito, son los que describen al sustantivo o a cualquier sustantivo en general. No necesariamente tiene que ser un sujeto, por ejemplo. Entonces, si es un sustantivo, un adjetivo es quien lo va a describir. So, los comparative, una cosa es describir y otra cosa ya es comparar. Entonces, los comparative adjectives, su función es comparar entre una cosa y otra. For example, here I have a picture and then it says, the mouse is smaller than the owl. Smaller significa más pequeño. Entonces, yo automáticamente al agregar ER o IER, dependiendo de la terminación del adjetivo, por ejemplo, small solo pues significa pequeño. Pero si yo le agrego ER, smaller significa más pequeño. Y la función de la palabra than en la oración es indicarme con qué lo estoy comparando. ¿Ok? Entonces el than me ayuda como referencia para saber con qué lo estoy comparando. En este caso dice than the owl. Entonces quiere decir que the owl es quien está siendo comparado con el ratón. Entonces dice el ratón es más pequeño que el búho. ¿Ok? Then ok, so, ¿puedo utilizar el adjetivo comparativo sin el than? Sí, siempre y cuando tú ya sepas con qué lo estoy comparando. For example, I can say, oh, I have a book in here.
oh, but this one is smaller. Entonces, al yo decir, oh, this one is smaller, estoy diciendo, ah, este es más pequeño. Y tú ya sabes con qué lo estoy comparando, que es el otro libro, right? Cuando tienes referencia, no hay necesidad de usar el than. Pero si no hay referencia, entonces sí hay que ser más específico en este caso de con qué lo estás comparando, ¿ok? Then we have superlative. On the other hand, tengo los comparative que, como les decía ahorita, comparan. Esa es la función, comparar una cosa con otra. Y los superlative se encargan de decirme, o sea, digamos que con los superlative ya no estoy comparando, simplemente te estoy diciendo que está en el extremo, ya sea en el extremo, en el grado máximo de algo o en el grado mínimo de algo. Por ejemplo, dice aquí, los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica de un elemento con respecto a otros de su mismo grupo o condición. For example, the fastest car is a blue one. El coche más rápido es el azul. Entonces, the fastest, el más rápido, quiere decir que no hay más rápido que eso. Recuerden que al usar un superlative significa que tu sustantivo que estás describiendo está en el extremo, o sea, ya no va a haber nada más que eso. For example, if I say, oh, this is the most expensive, es el más caro, it means that there's nothing more expensive than that, ¿ok? Obviamente no se usa de manera literal, sino dentro del contexto de lo que estés hablando. Por ejemplo, si yo digo, oh, she's the most beautiful girl on earth, pues obviamente no es algo literal en sí, pero dentro de tus condiciones lo es. Entonces, hasta ahí está bien hecho, ¿ok? So, superlative, it's el grado máximo, y comparative, sí puedo comparar, ¿ok? So, let's see more examples. Para construir estructuras comparativas y superlativas hay que seguir reglas. Por ejemplo, en los adjetivos de una sílaba generalmente se añade la terminación ER. Cuando tengo adjetivos que sean de una sola sílaba, voy a agregar la terminación ER. ¿Qué significa? Pues que se utiliza, para la versión comparativa. For example, si yo digo tall, que es alto, taller significa más alto. Y tallest, que es con EST, significa el más alto, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que en su familia you have brothers or you have sisters and you are the oldest or the youngest. En ese contexto puedes decir, por ejemplo, I'm going to give you an example with my experience, ¿ok? I'm the youngest of my family. ¿Qué significa? ¿Qué acabo de decir? Tu familia es la más grande. Youngest. Más joven. Más joven. Ajá. Entonces, no hay más joven que yo. I'm the youngest. And if I say I'm younger than my sister. Más joven que mi hermano. Exacto. Entonces, aprendan esa diferencia. Si yo digo younger, significa más joven. Pero no estoy diciendo que soy la más joven. Si yo digo youngest, pues quiere decir que sí, que soy la más joven, ¿ok? These are just examples, okay, guys, for you to get involved with it. Entonces, ¿cuándo utilizo un comparativo, que son los que terminan en ER, como smaller, taller, etcétera? Por lo general, voy a agregar la palabra than después del adjetivo. Taller than, younger than, smaller than. Recuerden que el than me va a hacer referencia a qué o con qué lo estoy comparando, ¿ok? Y cuando utilicen superlative, antes del adjetivo, voy a utilizar el article the tallest, the most beautiful, the youngest, the oldest, ¿ok? Esto me va a hacer referencia a que estoy diciendo el más, la más, ¿ok? Clear till here? ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, exceptions. Como siempre, el inglés tiene excepciones. Como les comentaba, por ejemplo,
que ahorita que cuando son palabras o adjetivos de una sola sílaba solo hay que agregar ER o EST. Hay excepciones. Por ejemplo, si el adjetivo acaba en vocal E, como white, solamente voy a agregar la R, whiter or whitest. No voy a agregar otra E, como ER, por ejemplo, solamente voy a agregar la R. Cuando el adjetivo termine en vocal. No hay necesidad de agregarle, en la vocal E, perdón, ¿ok? Hay que ser más específicos. Cuando termina la vocal E, solamente voy a agregar la R. Ya no es necesario dobletear la E. En las palabras terminadas con consonante, vocal, consonante, como big, ponemos bigger y dobleteamos la última consonante. Por ejemplo, big, voy a doblar la última consonante, que es la G, y agregar ER. Bigger than my car, bigger than my classroom. Y si es el más, o sea, un superlative, so then I'm going to use the biggest. Oh, this is the biggest classroom at school. El salón más grande de la escuela, ¿ok? The best, el mejor. So, it says in here, cuando sea consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante a la terminación, doblo la consonante última y agrego ER o EST. Ok, then it says, en los adjetivos de dos sílabas, por ejemplo, cuando ya sean palabras largas o que tengan más de una sílaba, como clever, como beautiful, como handsome, voy a agregar la palabra more en comparatives antes del adjetivo y la palabra must en los superlatives antes del adjetivo. Por ejemplo, clever, que significa listo, entonces en comparative, clever, 2 syllables. Entonces sería more clever or the most clever or the cleverest. Por ejemplo, en el caso de beautiful, como también es una palabra con más de 2 sílabas, entonces sería more beautiful or most beautiful. O handsome, more handsome than or the most handsome. ¿Sí? Excepciones. Easy. Easy, son 2 sílabas, pero cuando el adjetivo termina en consonante más Y, voy a cambiar la Y por I latina y agregar ER. Y lo mismo va a pasar con el superlative, que voy a agregar EST. Voy a cambiar la I latina, la Y por I latina y agregar EST. Easy, easier, easiest. For example, here, difficult. Fly, por ejemplo, profe. ¿Perdón? Ah, no, olvídelo. Dime. Es que le iba a decir que sí, play, pero... Play es un verbo. Ok, Sí. en los adjetivos formados por más de 2 sílabas se añaden los adjetivos, igual como les comentaba ahorita, more and most. More difficult, most difficult. More difficult than, the most difficult. Recuerden que en los superlatives siempre hay que agregar el artículo the antes del adjetivo, ¿ok? En la versión de comparative vamos a utilizar than cuando estemos comparándolo con alguien más, pero si yo ya tengo referencia, no va a haber necesidad de usar el than. Por ejemplo, si tú me dices, oh, I have a backpack, for example. Tengo una mochila, I have a backpack. What are we talking about? ¿De qué estamos hablando? De la mochila. Entonces, si yo te digo, oh, mine is bigger. ¿Qué te estoy diciendo? Lo tuyo es grande. La mía es más grande, bigger. Más grande. Entonces, ahí ya no hay necesidad de usar el than, more bigger than, porque yo ya sé de qué estoy hablando. Estoy comparándolo con tu mochila, right? Oh, mine is bigger. Pero la cuestión de superlativa ahí sí es obligatorio siempre utilizar the. Oh, she's the best. Oh, this is the biggest backpack. ¿Ok? Entonces, en la función de superlative sí hay que agregar siempre el artículo the.
En los comparative, si tú ya tienes referencia, no hay necesidad de usar el than, pero si no, sí hay que hacer mención de con qué lo estamos comparando utilizando el than. Bigger than, beautiful than, more beautiful than, etc. Hay excepciones también y son muy pocas en realidad. Cuando estoy hablando de estos tipos de adjetivos, que son adjetivos irregulares, así como los verbos, cuando sea algo bueno como good, para usarlo en la versión comparativa no voy a decir gooder ni goodest. Eso está completamente erróneo, no existe. Entonces, para utilizar la versión comparativa de good, voy a usar better. She's better than this. Ella es mejor que esto. She's doing better. Lo está haciendo mejor. Superlative, the best. She's the best. Es la mejor. ¿Ok? Bad, cuando tenga el adjetivo de bad, cambia a worse. No va a cambiar a badder o baddest. Entonces, worse es más malo y the worst es el más malo o lo peor. Then far. Far significa lejos. Entonces, si voy a decir más lejos, then I'm going to say farther or farther. And the furthest or the farthest. ¿Ok? Repito, recalco y les digo otra vez. Con superlatives hay que agregar the antes del adjetivo y con comparatives podemos usar than o si tengo referencia, lo omito. ¿Ok? Y con referencia me refiero a que si tú ya sabes con qué lo estás comparando. Okay, so it says in here. Wait, because I can't see. Comparative and superlative. Type of adjective, one syllable, for example, cheap. Cheaper or the cheapest. ¿Qué significa cheap, by the way? ¿Alguien sabe qué significa cheap? Barato. Barato, thank you. So si yo digo cheaper, oh, this one is cheaper. ¿Qué estoy diciendo? This one is cheaper. Imagine, I'm gonna give you a situation. You are at the store, estás en la tienda, and you are looking for a ketchup. Estás buscando una ketchup. So then, someone is helping you. Alguien te ayuda. So you get a ketchup and someone comes and tells you, oh, you know what, this one is cheaper. ¿Qué te está diciendo la persona? Es más barato. Que es más barata, right? Esta es más barata. But then someone else comes and tells you, oh no, this one is the cheapest. ¿Qué te está diciendo? Que es la más barata. Que es la más barata, right? Entonces, cheaper, más barato que algo, o sea, de lo que estás comparando. El cheapest es como que, oh no, es lo más, ya no hay competencia, ¿ok? Then, some two syllables, quiet, quieter, the quietest. Adjectives ending in... Michelle, Dime. una duda. ¿Es the cheapest, o sea, la última es lo más barato? Ajá. Ah, ok. So, adjectives ending with E, como les comentaba ahorita, nada más agrego la R. Safe, safer, safer, the safest. Friendly, friendlier, voy a cambiar la Y por I latina. Friendlier and the friendliest. Ending with consonant, verb consonant, como big, bigger, or the biggest. Many two or more syllables, como interesting, pues que tiene más de 2 sílabas. So then I'm going to add more or most before it. More interesting or most interesting. Por ejemplo, dijimos que more and most, pues es para decir más, right? Más interesante o el más interesante en el caso de most. Pero, ¿cómo voy a decir lo contrario? O sea, el menos interesante. Entonces voy a usar less. Less interesting or the least interesting. Less es menos, least es el menos, ¿ok? Irregular, como les decía ahorita, good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther,
or the farthest. There are different ways to compare one or more things. Much, a lot more, plus adjective, plus than. For example, A is a lot more expensive than B. Podemos agregar palabras que le den todavía más énfasis a lo que estamos comparando. Por ejemplo, si yo digo, this ketchup is more expensive than this one. Esta catsup está más cara que la otra. Pero digamos que la diferencia es mucha, mucha. Entonces yo puedo decir, this ketchup is a lot more expensive than this one. Entonces estoy diciendo que es mucho más cara que la otra. ¿Ok? Cuando estoy comparando. O también puedo decir, this ketchup is the most expensive. Y pues estoy diciendo que es la más cara. Equality, para mostrar igualdad. Voy a utilizar is the same as. Aquí ya no voy a, por ejemplo, oh, this ketchup is the same as the other one. Es lo mismo que la otra. Entonces ya con eso tú ya sabes que cuesta lo mismo. Pero ahí ya no hay necesidad de cambiar el adjetivo. ¿Por qué? Pues porque en realidad no estás diciendo que uno es más que el otro. Son lo mismo. ¿Ok? Inferiority, que es menos. Not us or so plus adjective as. This ketchup is not as big as this one. Or this ketchup is not as cheap as this one. No es tan barata como esta. O no es tan grande como esta. Not as. If it is possible to use comparatives with Nam, he has more money than we thought. He has more money than we thought. Aquí no estoy usando un adjetivo, estoy usando un sustantivo. Y es lo que dice que a veces es posible usar comparativos con sustantivos. More money, más dinero que. More money than. More patience than. More time than. Más tiempo que. Dependiendo siempre del sustantivo que estemos utilizando, ¿ok? It says in here, it is more common to use superlative with the present perfect. Is the best restaurant I've ever been to. Dice que es muy común utilizar los superlatives que son the best, the ugliest, the most boring, the most beautiful, etc. con present perfect, porque el present perfect me sirve para hablar sobre cosas con las que he tenido experiencia. Entonces, para hablar sobre algo con lo que ya tengo experiencia para hablar sobre algo con los superlative quiere decir que yo ya tengo conocimiento de eso. Yo te puedo decir que es el más grande, que es el más caro, que es la mejor, que es la más bonita, etc. Para eso yo ya tengo que tener experiencia con lo que yo te estoy hablando, entonces por eso dice que es común utilizarlo con el present perfect. And then, are you with us? So, questions, guys, still here? ¿Preguntas hasta aquí? No. Siempre se va a usar el than, entonces. El than se va a utilizar siempre y cuando estés comparándolo con alguien de lo que no hay referencia. Pero si tú tienes la referencia, pues no hay necesidad. Es como te decía. Por ejemplo, si yo tengo dos ketchups and I'm gonna say, oh, this one is cheaper. No estoy usando el than porque tú ya sabes que te estoy hablando de la otra catsup, ¿sí? Pero si tú no sabes de qué te estoy hablando, entonces ya me puedes decir, oh, this ketchup is cheaper than this one. Esta está más barata que esta. El than se utiliza para que hagas referencia de con qué lo estás comparando. Pero en el caso de los superlative, siempre se va a usar el the. ¿Ok? Ok. Gracias, teacher. So it says, complete the blank in the rules using the sentences. Vamos a hacer este ejercicio y dice, comparative superlative. Read the sentences and complete the rule. Primero vamos, it says, veamos. Javier, can you help me to read the first sentence, please? The air was a lot cleaner too. Ok, a lot cleaner. Aquí no estoy usando than, sin embargo, ¿qué dice aquí? Vamos a traducirla. Vamos a traducirla para que vean la diferencia. Dime, Lucía.
que es algo limpio. Dice, el área estaba mucho más limpia también. No estoy usando el than porque tú ya sabes con qué lo estoy comparando. ¿Con qué estoy comparando esto? No hay comparación. ¿Sí? Lo estás comparando con la misma área, pero me estás diciendo que ahora esa área está más limpia. O sea, estás diciéndome que the area was a lot cleaner too. El área estaba más limpia, mucho más limpia. Estás comparándola con la misma área, pero que antes no estaba tan limpia. ¿Sí me explico? O sea, puedes comparar algo con la misma cosa, pero no en el mismo tiempo. Por ejemplo, supongamos que yo me comparo a mí misma, conmigo misma, pero va a ser otra versión de mí, o sea, a lo mejor del pasado o del futuro, ¿sí? Entonces te puedes comparar con la misma cosa, puedes comparar algo con la misma cosa, siempre y cuando hagas referencia a otra situación. Por ejemplo, en la primera, repito, dice, the area was a lot cleaner too. Entonces dice, el área estaba más limpia. Estás comparándolo con la misma área, ¿ok? Número 2, Giselle, can you help me to read it, please? Giselle, too, please. Maestra, perdón. ¿Cuál quiere que lea? ¿Dos? Two. No oigo. Maestra, Yes, number no 2. oigo. People are happier than before. Ok. So aquí tengo happier than. ¿Qué dice esta oración? Who can tell me what is this sentence saying? La gente es más feliz que antes. Very good. Estoy comparándolos con ellos mismos, pero en otro tiempo, en otra situación. People are happier than before. El than me ayuda a especificar, o sea, es como la referencia. Son más felices. People are, por ejemplo, yo puedo decir, oh, people are happier. Es como, la gente es más feliz. Pero si yo digo than before, pues ya te estoy diciendo desde cuándo te estoy especificando con qué lo estoy comparando. ¿Y con qué lo estoy comparando? Con el pasado. People are happier than before. ¿Qué antes? Dime. Profe, entonces el cleaner, ¿por qué dice que era más limpia el área? O sea, Porque la palabra cleaner con el ER, clean es limpio. Y si le agrego el ER, cleaner significa más limpio. más limpio. Y aquí en el happier también se le está agregando, o sea, el tan sería... el than te bueno, está diciendo, haz de cuenta, digamos, la gente es más feliz y el than te está diciendo, haz de cuenta, el qué. People are happier than before. La gente es más feliz que antes. okay. ¿Qué Repito. significa? Si yo digo people are happier, tú me entiendes. La gente es más feliz. Pero más feliz que qué o más feliz que cuándo o cómo. Entonces, happier than before. Más feliz que ayer. Si yo te digo, por ejemplo, you came way more participative than last class. You came more participative than last class. ¿Qué estoy diciendo? Que participé más que otras clases. Ajá, así es. Ok. Ok. Number 3. Anna, can you help me to read it, please? It gets, ¿Cómo? la tercera, ¿verdad? Mm-hmm. It gets more difficult to find green space in cities. Okay, thank you. So it gets more difficult. Aquí tampoco tengo than. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Se hace más difícil encontrar áreas verdes en las ciudades. No necesito el than siempre, como les decía ahorita. El than me ayuda para comparar entre una cosa con otra. Pero yo puedo decir más difícil, más bonito, más grande, sin utilizar than. Al momento de yo usar el ER, yo estoy diciendo, o digamos que estoy diciendo que es más de algo. En este caso es más difícil, more difficult to find green spaces in the city. Ahora, si quiero usar el than, puedo decir, it gets more difficult to find green spaces in the cities than highways.
ahora que estoy diciendo ahí, es más difícil encontrar áreas verdes en las ciudades que carreteras. ¿Ok? 4. Manuel, can you help me? Okay, more communities are building and their one school Okay. schools. ¿Qué dice la oración, chicos? Más comunidades están construyendo escuelas. Ujú, sus propias escuelas. Acá, very good. Ok. Entonces, otra vez los repito. De hecho, solamente como 2 oraciones nada más aquí tienen el than. El than me va a servir cuando yo esté comparando una cosa con otra. Pero yo puedo decir que es más de algo sin necesidad de usar el than y automáticamente tú sabes que te estoy diciendo que es más de algo. Y si yo te digo es más de algo, por ejemplo, more difficult, more communities, pues quiere decir que lo estoy comparando con otra situación del mismo contexto. More difficult, más difícil. ¿Más difícil que qué? Pues que antes, right? More communities, más comunidades de qué? Pues de las que había antes, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. And number 5. Ana, can you help me, Entonces, please? profe, Dime. entonces cuando va el more, el que sigue queda igual, no se le agrega nada. Ajá. Cuando tenga more, en el caso de los adjetivos que tienen más de 2 sílabas, voy a dejar el adjetivo igual. El more o el must va a ser la función, ¿ok? Pero cuando son adjetivos cortos o los que sí se les agrega ER, no hay que poner more ni must antes de esos, ¿ok? Recuerden que el more y el must me hacen la función de la palabra que tiene ER. Pero como estas no se cambian con ER, por eso agrego el more, ¿ok? Vamos a leer las 5. Ana O. No sé cómo te apellidas. Can you help me? Ortez. Ortez, sorry. There is less traffic shows Chaos. than before. Okay, there's less traffic, chaos than before. Ahora estoy usando lo contrario de more. Entonces, ¿qué dice esta oración? Pero tenemos el than. Menos tráfico Ajá. ¿Que hay menos tráfico o menos que caos? antes. Ajá, que antes. ¿Okay? ¿Cómo vamos con este tema? How do you feel? Teacher, pero en el último tenemos than. Ajá. Sí, es que, repito. El than me va a ayudar a comparar, ya sea de lo que yo te estoy hablando, con otra cosa. Pero si no tengo el than, quiere decir que estoy comparando la misma cosa con algo que tú ya sabes. Y ese que tú ya sabes está imperativo, o sea, no es como que te lo van a mostrar, está imperativo, está, ¿cómo se dice? Así como que, ay, se me fue la palabra. No lo necesitas ver ahí, pues tú ya sabes que está. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, I'm happier, ¿qué estoy diciendo? Está como feliz. Soy más feliz. Entonces, si yo digo soy más feliz, tú entiendes que soy más feliz que cuando. Que antes. Que antes, right? Entonces no hay necesidad de decir, que antes. Tú entiendes que al utilizar un comparativo, pues estoy diciendo que es más de algo. Happier, más feliz. More difficult, más difícil. Y no hay tanta necesidad de agregar el than, porque si no está el than ahí, quiere decir que estás comparando ese sustantivo, ese adjetivo, con el mismo, solo que en otra situación. ¿Sí me explico? Ya sea en otro tiempo, en otra cantidad. Por ejemplo, aquí donde dice more communities, pues más comunidades. ¿Más comunidades que cuándo? Pues que antes. O sea, no hay necesidad que te pongan que antes, porque ahí va, se me fue la palabra, pero se refiere va así como, no lo necesitas leer, pues tú lo entiendes. ¿Sí me explico? Sí. Ok, espero. I hope so.
Okay, so it says, use comparatives to compare two things, people, or situations. Entonces, repito, voy a usar los comparativos para comparar entre dos cosas. Y esas dos cosas pueden ser la misma cosa, solo que en diferentes situaciones. ¿Ok? O sea, no tiene que ser obligatoriamente dos cosas. Puede ser la misma cosa, o sea, una sola cosa, pero en diferentes situaciones. O sea, antes y ahora. Ahora y mañana. Ayer en la mañana y ayer en la noche. ¿Sí me explico? O sea, es la misma cosa, pero en diferentes situaciones. Two things, people, or situations. With short adjectives, ¿qué vamos a agregar cuando son adjetivos cortos? Al final del adjetivo, ¿qué vamos a agregar? R. ER, very good. Terminación R. I'm searching for the text too. Wait. I can't. Okay, wait. Teacher, ¿nos va a pasar la presentación esta? Sí, se las voy a subir a Classroom. Ah, ok. ER. With short adjectives, add ER o ¿qué más? Cuando son adjetivos cortos, ¿qué usamos? EST. Pero estamos hablando de los comparative. Si el verbo termina en E, ¿qué voy a agregar? La R. La R solamente, right? So add ER or R to the end of the adjective plus than. With longer adjectives, cuando son adjetivos más largos, ¿qué voy a utilizar antes del adjetivo? More. More, very good. Y el adjetivo se queda igual, ¿ok? We also use to compare things. También usamos ¿qué para comparar cosas? ¿Lo vimos en la dispositiva anterior? Bueno, miren, se me está acabando el tiempo, me va a cortar a media explicación. Les voy a mandar otro link, ¿ok? I'm gonna send you a different link to continue. Ok.